Bueno, muchas gracias por permitirnos entrar al servicio comunitario Siembra nuevamente a su hogar. Y vamos a continuar con el tema de la semana pasada con nuestra querida amiga y excelente colega Andrea Pérez, que tiene muchísimas cosas y muchas experiencias, muy ricas experiencias de las cuales aprendemos. Andrea, bienvenida y vamos a continuar con el tema comenzado, ¿te parece? Bueno, muchas gracias, Magdalena. Estábamos hablando del tema del abuso sexual infantil, que es un tema bastante controversial, polémico y no es muy lindo, digamos, pero bueno, son cosas que hay que hablarlas. Y lo que vamos a empezar es leyendo una definición de lo que es abuso sexual, que es de una guía de UNICEF, esta definición, para poder dar un poco de encuadre y un marco a lo que vamos a hablar después. Bueno, la definición dice, el abuso sexual ocurre cuando un niño o niña es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña y adolescente, o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. Una de las cosas que habla acá es también denominado abuso sexual reactivo o juegos sexuales abusivos. En realidad, cuando un adolescente tiene como estas conductas hacia un niño o hacia una niña más chicos, ¿no? En realidad ahí hay mucha más esperanza, por decirlo de alguna forma, porque hay muchas más posibilidades de poder reparar la psiquis de ese adolescente para que no siga cometiendo estas cosas, para que no siga perpetuando estas conductas ni repitiendo estas conductas, porque generalmente ellos las aprenden de algún lado. Pueden ser adolescentes que están expuestos a pornografía, pueden ser adolescentes que han visto a sus referentes tener relaciones sexuales o miran cosas en internet o en la televisión, o muchas veces ellos han sido abusados también y piensan que eso es algo normal o que hacen todas las familias. Muchas veces los abusadores en realidad justamente trabajan mucho con mentiras, con silencio. A veces algunos les dicen que eso pasa en todas las familias, que eso lo hacen todos los padres con sus hijas o con sus hijos, y claramente no es así, pero bueno, muchos adolescentes repiten algunas conductas que han visto o de las que han sido víctimas también ellos. Por eso en realidad es mucho más esperanzador poder trabajar con un adolescente que tenga estas conductas porque se puede reparar todavía muchas cosas. Depende del daño, del nivel de daño que tenga también ese adolescente, ¿no? Pero generalmente se puede llegar a tiempo antes de que ese adolescente se convierta en un hombre abusador, digamos, como una conducta ya recurrente en su vida. Bien. ¿Y qué nos podés, así definido el abuso? Hablamos el programa pasado de varios tipos de abuso. ¿Podés profundizar un poquitito más en eso? Sí, la vez pasada hablamos de los distintos tipos de maltrato, que estaba el maltrato físico, el maltrato psicológico o emocional, estaba el maltrato o la violencia digital y la violencia química también, estaba la negligencia. Hay muchos tipos de maltrato, está claramente cuando hablan de la violencia. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ahora Sí. sí, ahora sí. Cuando hablan de la violencia sexual, en realidad en el CIPIAB, que como dijimos la otra vez es el Sistema de Protección contra las Infancias, que ellos recogen en realidad todas las situaciones de denuncias, de abuso, de maltrato. Ellos lo que referenciaban era que cuando expresan violencias sexuales dentro de las estadísticas se refieren a los casos de abuso sexual infantil y también a los casos de explotación sexual, que en realidad después eso se diferencia porque claramente son muy distintos, pero los dos tienen en común que forman parte de los abusos y de las violencias sexuales hacia los niños, niñas y adolescentes. Eh, una de las cosas que estábamos hablando también, que lo hablamos la otra vez, fue el grooming, que el grooming también es parte de la violencia digital cuando captan adolescentes por medio de los juegos, de los videojuegos, de los chats de voz.
de las redes sociales, de Instagram, de muchos lugares, donde lo que hacen es captar al adolescente para encontrarse en otro lado y cometer el abuso. Eso también hoy en día se está dando mucho porque claramente los abusadores saben que hoy en día los niños están en las redes sociales o en los videojuegos, la mayoría de ellos. Y otra de las cosas que estábamos hablando también es justamente de la importancia de que los adultos referentes estemos mirando, no solamente que veamos a los niños, sino que los miremos con intención, con intencionalidad de saber qué es lo que le está pasando y que estemos atentos a los cambios que ellos tienen, a los cambios de humor, a los cambios de situación. Por ejemplo, no sé, siempre iba a la casa de una amiga y de un día para el otro no quiere ir más. Bueno, hay que ver por qué pasó ahí, si hay alguna situación que se esté dando en la casa de la amiga que ella la pone incómoda o si está pasando algo. Y tenemos que hablarlo con los niños y adolescentes que tengamos cerca, porque ellos en realidad están dispuestos a hablar. O sea, a veces los adultos no tenemos tiempo en esta vida de locos que a veces llevamos, de sentarnos y poder mirarlos a los ojos y hablar con ellos y decirles qué te pasa, cómo te fue hoy, qué te pasó hoy. Y creo que eso sería muy sanador para muchas de las infancias hoy en día porque es lo que están necesitando. Em, Después vamos a hablar más adelante, pero ¿son adultos referentes o este, tutores de Tutores resiliencia? de resiliencia. Tutores de Ujú. resiliencia, vamos a hablarlo más adelante. Eh, Bien. Uno pensaría que capaz que el abuso ocurre fuera del hogar o por un extraño. ¿Qué porcentajes podemos manejar en cuanto a quién abusa? Ya dijimos que tanto hombres como mujeres abusan, pero ¿qué Ujú. porcentajes de CIPIAB informan? Bien, en realidad estaba mirando las estadísticas de acá del 2024. En 2024 se registraron 8.924 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Yo estaba sacando la cuenta que en el 2014 habían 1.728 situaciones. O sea que la diferencia en 10 años fue de 7.196, o sea, casi 7.200 situaciones más en 10 años, ¿no? Lo que es bastante aterrador. Y una de las cosas que ellos diferenciaban era la violencia hacia los niños y hacia las niñas, por género, digamos. Los varones es un 44% y las niñas un 56%. Si bien siguen siendo más maltratadas o abusadas las niñas, la diferencia con los varones es casi de un 10%, o sea, tampoco es tan abismal, ¿no? Y otra cosa que también decía ahí en las estadísticas de CIPIAB era que en el 2024 ellos hacen una diferenciación por tipos de violencia con porcentajes. Eh, la violencia emocional es el 38%, que era lo que hablábamos de que en realidad muchas veces todas las otras violencias empiezan con violencia emocional, así que generalmente es la más grande. 38%. Después viene la negligencia, que esto ha cambiado porque esto no era así otros años. La negligencia con un 23%. La violencia sexual en tercer lugar con un 22%, lo que es bastante grave porque antes estaba en el cuarto lugar, por ejemplo, pero ¿Cierto? allá en el tercer lugar. Y la violencia física con un 17%. También en esto que decíamos, ¿no? De que la violencia física deja marcas a nivel físico y es más fácil capaz de denunciar o es más fácil de que otro la vea. Las otras violencias no son tan notables, digamos, a nivel de la vista, por lo menos del ser humano. Pero me pareció este cambio de que la negligencia aumentó y la violencia sexual también, porque nos habla de que en realidad se están habiendo cambios a nivel de violencias en Uruguay y no son para bien, ¿no? O sea, están aumentando bastante. Con respecto a los agresores, digamos, acá también hay una estadística en el informe de CIPIA del 2024, en la página, ya les digo, eh, a ver, sí, en la página 54 del informe de gestión, habla de cuáles son las principales personas agresoras según el relacionamiento con los niños, niñas y adolescentes. Y ahí está, en primera instancia está el padre biológico, ¿no? Porque antes habían como muchos mitos en esto de que, no, los abusadores son los padrastros o son los tíos, como que el padre estaba ahí, pero no tanto. Bueno, lamentablemente
el 38% de los agresores son los padres. Esto estamos hablando de todos los tipos de violencia, ¿no? No solamente de la sexual, pero en realidad también estos porcentajes se pasan a todos los tipos de violencia. El 38% es el padre, después la madre el 23%, y después de la madre está la pareja de la madre con un 14%. Después está otro familiar, que ahí sí podría ser un tío, un abuelo, un cuñado. Otro familiar, 14%, también igual el mismo porcentaje que la pareja de la madre. Y después está otro no familiar, que puede ser un vecino de confianza, un amigo de la familia, un 10%, o un cuidador también, ¿no? Porque muchas veces hay personas que cuidan a los niños que no son de la familia, pero que son personas de confianza, ¿no? Bueno, y después dice pareja del sujeto de derecho un 1%, que acá sería cuando los adolescentes tienen una pareja, Ujú. generalmente. Pero, o sea, llama bastante la atención que en realidad el padre y la madre son los agresores principales, ¿no? Que generalmente son los que viven con los niños. En la mayoría, por lo menos de las casas de Uruguay, la mayoría de los niños viven con su padre o con su madre, a veces con los dos, o a veces con algún otro referente familiar, pero bueno, esta es la situación. O sea, el padrastro es el 14%, que en realidad entraría como en tercer o cuarto lugar, Contrario a lo que se piensa, siempre se contrario a piensa lo que que se primero es piensa. el padrastro o el Sí, agente. sí, sí, Tremendo, sí, sí, tremendo. tal cual. Sí, la verdad que sí, es como bastante grave pensando que en realidad, claro, cuando el abuso o la violencia ya es crónica es cuando recién se detecta, que es cuando ya hace 6 meses o más de estas situaciones. Ujú. Y cuando ya el daño es bastante, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo el daño sigue aumentando claramente en el niño o el adolescente. Y hablábamos el programa pasado de que muchas de las cosas, o sea, que la mayoría de los chicos pueden llegar a presentar un estrés postraumático propio de situaciones de guerra, ¿no? Es, es Ujú. una, es una bomba a la psiquis y a las emociones y a la sexualidad del niño que ya también es Está en desarrollo. perturbada, Sí, sí, está sí. en desarrollo y se perturba. Y Ujú. Andrea, ¿cualquier niño puede ser víctima de abuso sexual infantil? No, generalmente los abusadores como que buscan captar niños que sean más vulnerables, ¿no? Más vulnerables emocionalmente y más vulnerables a nivel familiar. Por ejemplo, que no tengan adultos que los cuiden, digamos, ¿no? Porque a veces que hayan adultos en las familias donde hay niños no significa que los adultos sean referentes todos, ¿no? Claramente. A veces me ha pasado de ir por la calle y ver adultos que van con niños, pero los niños van atrás, caminando igual a 1 metro del adulto, casi que correteándolos a ellos. Y yo a veces digo, qué peligroso en realidad, porque cualquiera puede venir y llevarse al niño y el otro no se dio cuenta. Hoy muchas veces la gente está con el celular también distraída y los descuidan, donde sea, en una placita, en un montón de lugares que generalmente son los lugares que esta gente frecuenta como para ver qué niños captar, de qué niños hacerse amigos. Muchas veces trabajan en ámbitos también donde hay niños. Yo siempre digo, uno tiene que desconfiar, porque yo prefiero ser desconfiada y no pecar de confiada, digamos, porque muchas veces uno no sabe qué persona hay atrás de la cara que ve. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que Isabel Cuadros, que es una psiquiatra colombiana, ella decía, ella tiene una fundación que se llama Afecto, que trabaja con niños víctimas de abuso. Ella decía, desconfía de cualquier persona que quiera estar más tiempo con vos ¿Con tus espera, niños? de vuelta, ahí va, con tus hijos. Desconfía de cualquier persona que quiera pasar más tiempo que vos con tus hijos. Por ejemplo, cuando una persona dice, no, no, yo te lo cuido, anda tranquila, anda, déjamelo, dámelo, no sé qué. Bueno, hay que tener cuidado porque en realidad uno a veces no sabe detrás de las buenas intenciones de la gente que hay. A veces es verdad que la gente es bien intencionada, no digo andar cazando fantasmas, pero sí ser precavido y tener cuidado, porque con los niños hay que tener cuidado en todos los ámbitos, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, no, acá en este ámbito no le va a pasar nada porque son todos buena gente o porque son todos gente de confianza o porque son familia, y muchas veces eso en realidad no es que ayuda, a veces es más contraproducente que otra cosa porque uno se confía. Y los niños también se confían claramente, porque si uno adulto a veces es engañado en esas cosas, imagínense un niño o un adolescente, que son más inocentes. Pero en el momento que el niño diga que no quiere ir más o que ahí tenemos que prender las antenas o algo Sí, pasa, ¿verdad?
Y sí. en cuanto tú hablaste de que el abusador busca este tipo de niños, y cómo podríamos definir en grandes rasgos, sin caer en una cacería de brujas, eh, Ujú. a un abusador. Bueno, en realidad no existe un perfil del abusador en concreto. Lo que sí existe son características de los abusadores. Bien. La mayoría de ellos en realidad tienen como una doble fachada, que eso es típico de los violentos también. Son personas muy serviciales para afuera, como demasiado, y en realidad para dentro de su casa son otra cosa o con algunas situaciones en realidad la persona no es esa. Eso es como una máscara que se pone para agradar a la gente, para poder llegar a la gente, pero con otro fin, ¿no? Ujú, También, obviamente, hay personas que ya tienen algunas patologías también psiquiátricas, pero no significa que todas las personas que abusan a otras sean personas con patologías psiquiátricas, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que vienen ya deformadas y muchas veces muchos abusadores fueron víctimas de abuso también, que no fueron reparados. No significa que todos los abusadores fueron víctimas de abuso, porque hay muchas personas que han sido abusadas y no terminan siendo abusadores, ¿no? Pero sí la mayoría de los que abusan es porque posiblemente tuvieron alguna situación de abuso y no se reparó en el momento. Por eso es tan importante que cuando un niño o adolescente haya pasado una situación de esta, hacer un tratamiento psicológico. Porque muchas cosas de las que después ellos repiten son cosas que no se repararon en el momento y quedaron instaladas como algo normal. Entonces, puede pasar que muchas veces una persona diga, ah, bueno, pero si esto lo hacían conmigo, en realidad no entiendo por qué está mal. Claro, a ver, pasa lo mismo con la violencia física, ¿no? La mayoría de los padres que le dicen, a mí mi padre me pegaba un montón y yo salí re bien. Entonces yo le pego a mi hijo, ¿no? Que en realidad, bueno, ahí tendremos que ver a qué llamamos salir bien, ¿no? Eso ya sería otro debate. Pero son cosas que está repitiendo de su padre. Entonces es importante eso, reparar esa situación. Y otra cosa también o por lo menos un que, psicodiagnóstico, ¿verdad? Que evalúe la situación del niño, por lo menos. ¿No? claro, Porque hay gente que dice terapia, ujú, bueno, pero sí, que alguien, un sí, 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 especialista, veo a ver qué daño hay, porque también hay distintas personalidades, pero claro. ya hablamos que ellos se orientan a niños vulnerables, ¿no? Claro. No, yo también en mi trabajo conocí a un abusador que era un adolescente, o sea, tenía 17, ya estaba por cumplir 18, y la verdad que el nivel de daño que ese adolescente tenía no era muy reparable ya. Era tristísimo verlo así, y con una colega hablábamos y decíamos, qué nivel de daño que tiene este gurí para llegar a hacer lo que está haciendo ahora, ¿no? Porque él había tenido una situación de que él abusó a unos hermanos durante varios años y en realidad era como que él lo veía como algo ya, bueno, te decía, se me fue un poco la mano, no me di cuenta, o sea, bueno, ya era como un montón, ¿no? Eso sí ya era una patología porque el nivel de daño ya era tanto que ya habían estructuras mentales que se habían creado y que es muy difícil a veces de romper. Entonces yo siempre digo, el maltrato, que esto es algo que no lo digo yo, ¿no? Está estudiado, el maltrato transforma el cerebro. Entonces, si uno no llega a tiempo a ayudar a esos gurises, a veces después es muy difícil o casi imposible repararlo. Entonces, por eso es también la importancia de poder atender urgentemente a las infancias y a las adolescencias, porque ellos necesitan, yo creo que es un compromiso que como sociedad tenemos, de poder ayudarlos para que ellos no lleguen a ser esas personas que no queremos que sean el día de mañana también, ¿no? Y otra cosa que también muchas veces pasa con los abusadores es que son personas que no demuestran hacia afuera lo que son, claramente. Entonces, siempre van a negar la situación, siempre van a decir que ellos no fueron, que el niño se confundió o que el niño lo provocó, como hemos escuchado un montón de veces hasta el cansancio. Y en realidad hay que ser claros en esto de que en realidad un niño o un adolescente cuando habla de estas cosas no está mintiendo ni está inventando, sino que algo pasó, porque un niño no inventa esto de un momento para el otro. Y yo lo sé porque he escuchado relatos de niños que han pasado situaciones de abuso y te das cuenta cuando el relato es tan claro y tan detallado que es imposible que haya inventado esas cosas. O sea, lamentablemente duele un montón escuchar este tipo
de relatos de los gurises, porque es muy doloroso, pero siempre el abusador usa cosas que a ellos les gustan para manipularlos, ¿no? Entonces, o sea, en una situación hasta me pasó de escuchar que el nene decía, él me dijo que me iba a dar caramelos y yo quería los caramelos, y lloraba el niño como si él fuera culpable de eso, ¿no? Y en realidad no, o sea, el culpable y el responsable siempre es el adulto que entiende que lo que está haciendo va a provocar un daño, ¿no? Si no entiende que va a provocar un daño, bueno, ahí sí ya hay otra patología, ¿no? Pero que no es todo, no todos los abusadores tienen una patología psiquiátrica. Vuelvo a repetir eso. Porque si no, a veces nos escondemos, no, porque está enfermo. Bueno, y hay una psicóloga y una psiquiatra que trabajan juntas en estos temas y ellas decían, ellas trabajan con abusadores incluso, ¿no? Y ellas decían, yo con el abusador trabajo desde el respeto, no desde la empatía. Yo no me voy a poner en tu lugar. Yo trabajo contigo desde el respeto. Te respeto porque sos una persona y sos un ser humano y tenés una dignidad y derechos como ser humano, pero no desde la empatía, no desde pobrecito o me voy a poner en tu lugar porque no corresponde. En Ujú. realidad, cuando la persona hizo lo que hizo, tampoco estaba pensando en el otro, fue como, bueno. Entonces es importante eso también, saber que si bien no hay un perfil del abusador, sí hay características que justamente esto, son personas muy serviciales, personas que generalmente no aparentan lo que son, tienen como esta doble fachada y generalmente están cerca de los niños y buscan ser personas de confianza, buscan ganarse a la familia a través de muchas cosas pueden ser y para poder estar ahí en la familia y poder cometer los abusos, ¿no? Ahí va. Andrea, ¿a quiénes se pueden abrir los niños y esa persona qué pasos debe dar después que un niño se abre y le cuente una situación de abuso? ¿A quiénes se abren mayormente Ujú. ellos y cómo esa persona debe proceder? Bien. Generalmente los niños se hablan con un adulto de confianza, ¿no? El adulto de confianza, muchas veces cuando el abuso es en la casa, no está en la casa esa persona. Puede ser una maestra, puede ser una trabajadora social, puede ser una psicóloga, puede ser un tío, una tía, alguien que no conviva con ellos, por ejemplo. Puede ser una vecina, que sea una vecina de confianza. O sea, no tiene por qué ser un profesional, es lo que quiero decir. Cuando el niño elige abrirse con una persona, elige abrirse con una persona en la que confía. Y algo que es importante cuando ellos hablan, a nosotros nos ha pasado en mi trabajo, algo importante cuando ellos hablan es decir, es no decirles esto va a quedar acá entre nosotros, porque eso es lo mismo que le dicen los abusadores, esto es un secreto entre nosotros, nadie puede saber. Entonces no, decirle nosotros te vamos a escuchar y vamos a hablar con las personas que consideremos que te pueden ayudar o vamos a ver cómo podemos ayudarte nosotros, pero no decirle esto va a quedar entre nosotros porque no es un secreto, no es algo que podemos guardar ni que vamos a guardar, sino que es algo que vamos a utilizar para poder después ayudarlo. Entonces, eso en principio dejárselo claro al niño, porque si no es como otro adulto que rompe mi confianza, porque me dijo que podía confiar en él y contarle las cosas que no le iba a decir a nadie y le dijo a alguien. Entonces, no, decirle desde un principio, yo no te estoy prometiendo que esto va a quedar acá, nosotros vamos a hablar con las personas que tengamos que hablar para poder buscar una solución. Y otra cosa importante es no juzgar claramente ni estar preguntando todo el tiempo detalles, ¿no? Hay cosas que no nos interesan, que no suman, que pueden servir para cuando hay un juicio penal, por ejemplo, ¿no? Eso lo Ahí hay que sí ver pueden, clarito. claro, ahí en los relatos puede servir porque eso aumenta la pena o disminuye la pena, pero nosotros como personas de confianza o como tutores de resiliencia, como vos decías, no nos interesan los detalles. Nos interesa saber qué fue lo que pasó, la situación que pasó, pero no, y cuándo fue y cuántas veces fue, o sea, esas preguntas no suman en nada. Y otra cosa que también podemos decirles a los niños es, ¿cómo pensás vos que yo puedo ayudarte? Porque eso es muy bueno para ellos, para involucrarlos y que ellos sientan que también pueden ser parte de la situación, que alguien los está escuchando y que alguien les está prestando atención y que ellos son importantes también en esto que está pasando. Porque muchas veces ellos después se sienten, obviamente, más victimizados de lo que ya están, porque mucha gente le pregunta muchas veces las cosas y para una persona contar algo que fue muy traumático muchas veces es horrible.
Es como volver a vivirlo todas las veces y eso no está bueno para un niño ni para un adolescente. Para ninguna persona, ¿no? Pero para un niño adolescente menos. Y, y es importante decirle, nosotros te creemos lo que vos nos estás diciendo, vamos a ver qué personas te pueden ayudar en esto o si nosotros podemos hacer algo para ayudarte. Y después que se hagan los protocolos o lo que se tenga que hacer, devolverle al niño, mira, pudimos hacer esto para poder ayudarte, para que el niño vea que no es que no le importó, no nos importó lo que dijo, sino que pudimos hacer algo, ¿no? Muchas veces podemos seguir hablando con los niños, otras veces se activan otros protocolos y capaz que no, pero siempre tratar de devolverle al niño eso y que él pueda entender que está con una persona de confianza. Y obviamente después, bueno, activar los protocolos correspondientes, ¿no? Cuando es un vecino, por ejemplo, que nos cuenta, yo siempre le digo a las personas que no saben cómo hacer, que pueden ir a hablar a la escuela, pueden averiguar quién es el pediatra del niño, ir a hablar al pediatra, pueden llamar a hacer una denuncia en línea azul cuando no tenés muchos datos a veces la persona es de tu familia y no querés meterte en líos, entonces preferís hacer una denuncia anónima, por ejemplo, puede ser. Pero hay muchas cosas que uno puede hacer para poder ayudar a esos niños adolescentes. Yo creo que siempre hacer algo es peor que nada, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado qué hacemos, porque si vamos de frente, por ejemplo, a confrontar a la familia o a decirle y hablar con alguien de la familia, o sea, uno tiene que pensar bien qué pasos va a dar en esto, porque también hacer algo que no esté bueno puede ser más perjudicial para el niño que no haber hecho nada, ¿no? Entonces, es importante hacer algo siempre, pero hay que tener mucho cuidado qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque ese niño o adolescente a veces lo podemos poner más en riesgo si no actuamos de una forma inteligente o de una forma más consciente, digamos. Entonces, yo, vecino, eh, Ujú, o no, de pronto el padre de un amigo de ese niño, que el amigo te cuenta, que se abre contigo el chico, puedo ir a la escuela y hablar con la maestra o al pediatra. ¿Por qué? ¿Por qué puntualmente esas dos personas? ¿Qué ocurre en la porque salud y en la enseñanza? en realidad en las escuelas y en la salud hay determinados protocolos ya para estas situaciones. Por ejemplo, en la salud, una de las cosas que puede pasar es que internen a ese niño para poder estudiar si hay alguna situación que está pasando, sacarlo un poco de la casa para poder ayudarlo desde otro lugar. Y si ellos tienen protocolos también por ser funcionarios del gobierno, digamos, funcionarios públicos, que en realidad ellos tienen que hacer algo en esas situaciones y ya están como más aceitados en qué hacer. Y ya conocen a la familia también. Generalmente las maestras, yo digo, las maestras trabajan todos los días con ellos, entonces los conocen y saben que hay un montón de cosas que están pasando, generalmente ya lo saben, muchas veces esperan como algo que lo confirme o no están seguras, entonces a veces hacer estas cosas ayudan a eso, a esos protocolos también. O si no, también se puede llamar directamente a INAU, ¿no? Hay situaciones que a mí me consultan y yo digo, bueno, mira, llamar regional de la zona, de INAU, y que por tu zona, por tu barrio te corresponde llama ahí y hace la denuncia ahí. Habla, pedí para hablar con un trabajador social y plantea la situación ahí a ver cómo ellos te orientan en qué van a hacer. Ay, muy bien. La línea azul que tú mencionaste en Uruguay es el 0800 50 50. Sí. Y la denuncia es totalmente anónima y la Ujú. sugerencia, cuanto más personas puedan denunciar, sobre todo Sí, cualquier mucho. situación de violencia, no solo abuso sexual infantil, ¿no? Mm. Este, Sí, una de las cosas que es importante cuando llaman, generalmente te piden el nombre del niño, te piden el nombre de algún referente adulto, bueno, la dirección claramente, porque muchas veces van. Y si sabes más datos también, por ejemplo, se puede sumar que pueda llamar y decir, mira, yo sé que él va a la escuela tal, está en tal clase, esas cosas también suman, todos los datos que podamos aportar, mejor. Y esto que decías vos, Magdalena, de que muchas veces a mí me ha pasado de alguna situación que es bastante grave, como para que hay que intervenir ya, hay dos opciones, o llamar al 911 y decir, mira, está pasando esta situación en tal casa, pueden ir a ver, o otra cosa también es eso que vos decías, yo me he puesto de acuerdo con tres o cuatro amigas y decir, miren, esta situación es gravísima, tenemos que llamar
y empezamos a llamar una cada día. Hoy llamo yo, mañana llamas vos, mañana pasado la otra. Y así estamos llamando para que se den cuenta de que es grave, porque cuantas más denuncias hay, cuantas más llamadas hay a esa línea por alguna situación, más rápido se interviene también, porque claramente es de gravedad. Si Bien. no, uno no insistiría tanto. En realidad todo es un panorama muy bravo, ¿no? Por un lado, creo que hay dos esperanzas, pero sobre todo pensar, y yo como médico quisiera aportar el hecho de que la neurociencia nos dice y nos habla de la plasticidad del cerebro. Y Ujú, así como está comprobado que los cerebros en los niños y adolescentes que están en un marco de violencia tal vez no desarrollan todo su potencial, sí es posible con un acompañamiento afectivo y terapéutico establecer nuevas redes y ujú. recomponer algo el daño. Y esto tiene mucho que ver con qué. Con la resiliencia. Ahí va. Ah, Magdalena, me quedó por decir algo que me parece importante y que no lo mencioné. El tema de la denuncia también, cuando uno denuncia estas situaciones, a veces me han preguntado si es tan importante denunciar al abusador, ¿no? Y yo siempre digo esto, en realidad un abusador que no es denunciado puede seguir cometiendo el abuso con otros niños y nadie se entera. Y generalmente los abusadores abusan de muchos niños a lo largo de su vida. Entonces, aunque hayan pasado 5 años, es importante denunciarlo. Eso es como básico. Ahí cierro. Bueno, vamos a cerrar con algo bueno. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia en realidad es la capacidad que tiene una persona de poder utilizar lo malo que le pasó y resignificarlo. Yo, por ejemplo, tengo acá justamente esto de los tutores de resiliencia, que hablaba de esto, ¿no? De que no tiene por qué ser un profesional. Cualquier persona de confianza para un niño puede ser un tutor de resiliencia y poder ayudarlo a superar estas o otras situaciones de violencia también. Bien. Bien, entonces eh, el desafío es que podamos ser buenos tutores de resiliencia para los niños y adolescentes porque estamos viendo que la situación en Uruguay se está poniendo y se está agravando. Tal vez Sí, porque ahora ya tal más cual. denuncias, pero igual los números nos Mm. preocupan. Una de las cosas que dice Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra conocido, yo tengo acá una frasecita de él que dice: la resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Preciosa definición. ¿Querés leerla Ujú. despacito? Y con esta definición nos despedimos. Te damos muchísimas gracias, Andrea, por todo el aporte. Y bien, quedamos despedidos, pero con esta hermosa definición que es un lindo. Bien. La es- resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Todos tenemos la capacidad de ser feliz, incluso cuando tenemos heridas en el alma. A veces necesitamos a alguien que sea nuestro tutor de resiliencia, pero no Ujú. impide que nosotros podamos ser tutores de resiliencia de otros. Tal cual. Y con eso Sí. nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias, Bueno, Andrea, por todos tus aportes. muchas gracias. Chao, chao. Chao.